que estar siempre juntándose, siempre intercambiando, como dice bien Sandra, y creo que lo fundamental es que nos apoyemos y siempre hagamos cuestiones culturales, cuestiones de enseñanzas, así que bueno, ese es el espíritu un poco de esta masterclass. Que está del otro lado es jodido. No aflojemos, no aflojemos. La historia nos ha demostrado que los cambios verdaderos no se dan solamente a través de la política o de la economía. Es algo que va mucho más allá. Este es nuestro objetivo. Reducir al Estado, porque es el lugar donde ellos se instan para saquearnos. ¿Quieres que te dé un consejo si quieres ser político? Salte a caminar a la calle. Es la vida contra la muerte, la vida contra el aborto, es la feminidad contra el feminismo, es la familia contra el wokeismo. Ustedes si se reían de chistes de Caiga quien caiga, de Petinato, de Tinelli, ¿saben de quién se reían? De los chistes de Diego Ricalde, escritor, cineasta, guionista, y bueno, es un gran defensor de las ideas de la libertad, de todo esto que se viene haciendo, lo entiende a la perfección, uno de los comunicadores más filosos que tenemos. Y le quiero dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Diego. Diego es un Robin. Gracias, mi amigo. ¿Cuál yo? Pero sin micrófono así nos jodemos a la ópera. ¿Qué vamos a hacer, Figueroa? Yo pensaba, si usamos el micrófono y empiezo a joder cosas, es una actitud más de izquierda. Digo, el otro no puede desarrollarse, porque buscan eso para armar este mate. Pues déjame testar el video. Ah, bueno, voy a joderlos. Que espero que sean de izquierda, así no siento cool. Bueno, voy a tratar... No, está bien, voy a tratar de no hablar tan alto. Igual se escucha bien o alto lo que estoy diciendo. Además, yo acá traje, miren ustedes, un termo rojo, que es el único que no se va a modificar en la charla, no va a pasar mal, porque es termo rojo. ¿Puede ser de la fuerza del cielo? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Mira, ¡Qué masivo! no, aquí pensando ahora con ustedes. ¿Conocen la frase más caro que hijo bobo, que hoy sería aceptada por la corrección política? Yo creo que esa frase es injusta. Tendríamos que empezar a decir más caro que hijo trosco. Porque no hay nada más caro que tener un hijo trosco. Tenés que mantenerlo de por vida y cuando se va de tu casa, quien empieza a mantenerlo es el Estado. Porque en líneas generales, esa es la cabeza del trosco. Ya no me mantienen los padres, ahora me tiene que mantener papá Estado. Es decir, lo que hacen es un cambio de pezón, ni más ni menos. Un pezón que todo el tiempo van a estar saqueando, porque ahí está el secreto de por qué están vivos. Ellos pueden seguir siendo pensadores públicos porque esquilman básicamente al contribuyente valiéndose de un socio que es muy perverso, que es el Estado. Exactamente. ¿Qué pasó? Ay, ¿yo creí que te lo dije? Sí, dale. Ahí, ¿me escuchan bien? Escuchan bien, perfecto. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es la cultura. La cultura básicamente es un código que inventamos a nivel social, lo ponemos en práctica, básicamente para establecer un sistema, si quieren, de creencias, de valores, que nos permita crecer y desarrollar un juicio crítico. Por lo tanto, cuando se habla de cultura, todos los que estamos acá hacemos cultura. Cuando ellos creen que son la cultura, en realidad detrás de eso hay un planteo perverso, y es creerse que son las personas que marcan el camino que tenemos que seguir.
Y en realidad todos construimos ese camino. Quizás la discusión que tenemos que empezar a tener ya no es cultura y Estado asuntos separados, porque cultura genera un Estado. En realidad es arte y Estado asuntos separados. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a pensar esto juntos. Porque este Trotsko encontró una forma de autopercibirse artista para ser financiado eternamente por el contribuyente, porque encontró un laburo en la superestructura del Estado. Ahora bien, ¿cómo llega a laburar ese tipo ahí? Y este es el recorrido que hoy les propongo desasnar juntos. Uno, cuando sale al mundo real, empieza a estudiar, pero hay un lugar que a vos te va a garantizar sentirte más que el resto, y es la universidad. En la universidad, uno, cuando entra, le pasa lo siguiente. Básicamente se enferma de importancia. Empieza a quererse más que el resto. Para eso, va a buscar unos virus que le garantizan esa enfermedad. Que son autores, ni más ni menos, que van a hacer que tu sangre roja sea más roja todavía. Que sea color uva. Y entonces se pone a leer autores al estilo Foucault, Horkheimer, Adorno, Judith Butler, Marx, luego, Gramsci. A partir de ahí, ese tipo que entró empieza a sentirse un esclarecido. Y empieza a trabajar de esclarecido. Se reciba o no, no importa. Él, por haber entrado a la universidad, se va a convertir en un pensador público. Que vamos a abarcar todos nosotros. Y ese tipo, una vez que se autopercibe pensador público, sale al mundo a contarle, y esta es la enfermedad que tenemos que erradicar en forma definitiva, que el sistema capitalista explota al trabajador y vive de ese trabajador. ¿Y por qué hace esto él? ¿Por qué empieza a acusar a las personas de ser explotadoras, sobre todo a quienes están en el sector privado? Para ocultar lo verdadero, por eso se inventaron este discurso que suelen propalarlo en todas las fiestas a las que van, en todas las reuniones a las que van, en todos los programas de televisión a los que van. Porque en realidad, ¿quién es el verdadero explotador? El Estado. El Estado explota el sector privado hasta secarlo para, con esa plata, pagarle el sueldo al pensador público. Y ese pensador público, para que esto no se vea, sale a decirle al sector privado que es el verdadero explotador. Es el planteo más psicopático que escuché en mi vida. Es el discurso del psicópata, pero abordado con una perfección que impresiona, porque está invirtiendo la carga de la prueba. Está diciéndole al tipo que es explotado que es el explotador. Y para eso decidió pagarle a pensadores públicos que instalan esto como cierto. Cuando en realidad el verdadero parásito es ese pensador público que está viviendo de succionarle la sangre al pobre trabajador del sector privado. Y acá viene algo que para mí es todavía más perverso. Como el Estado necesita imponer más este mito, se empieza a sí mismo a pensar de un modo artístico y empieza a intervenir el arte. Y dice, señores, yo voy a empezar a financiar el arte. Necesito artistas para que salgan a decir en formato poesía, en formato cuento, en formato película. Esto mismo que está diciendo el pensador público. Y acá se da una cosa muy particular
que con el tiempo empecé a entenderla. Y es, uno primero dice, bueno, ¿por qué convoca a los artistas y los artistas dicen, entre comillas, artistas, vamos a propalar esto que está proponiendo el Estado? Primero, básicamente porque esos tipos que se autoperciben artistas encontraron un modo de vida fantástico, donde el Estado les da plata para que salgan a decir estas cosas. Pero además acá viene lo más interesante para mí, al menos, y es, ¿por qué el artista se presenta? Ese tipo que se autopercibe artista se presenta porque si no, no tendría tema del que hablar. Porque el Estado le da el tema a los artistas. Si el Estado no estuviera, yo le puedo asegurar que ese tipo no tendría de qué hablar. Yo les voy a poner un ejemplo concreto que aún hoy me sigue impresionando. Cuando me tocó ser jurado de, llamémosle, estos concursos de arte. Todos los guiones, en el momento en que se había puesto de moda hablar de femicidio, todos los guiones trataban el problema de la violencia de género. Había más violencia de género en los guiones que en la vida real. Todos. ¿Por qué? Porque de esa manera sabían que el Estado les iba a dar la plata para que ellos pudieran hablar de ese tema. Dictadura, ¿no? Dictadura. Otra cosa que también advertí, interesante lo que estás diciendo. Todos cuando tenían que hablar sobre los desaparecidos, llevaban en el guión dos cosas. El número Tráidame y que todo comenzó a partir del 24 de marzo de 1976. Entonces, ¿el Estado qué hacía? A esos tipos les lava la plata para que sigan propalando este mito, para que este mito siga germinando usando la figura de cultivo de la que habló Andrés. Sí. Bueno, es interesante lo que vos decís. Yo primero puse esa figura para desarrollar esto mismo. En realidad, somos nosotros quienes estamos financiando la ficción estatal. Eso es lo atroz. Sí, vas a decir algo. Sí, capaz que me adelanto que vas a eso. Dale, a ver. Y si no, me voy a eso igual. Aprovechando que te adelantás de vos. Claro. Estás hablando de Argentina, pero yo creo que exactamente lo que estás describiendo pasa a nivel mundial. Tenemos la Agenda 2030, que es exactamente eso, para mi punto de vista. Estás dando en la tecla. Porque el conflicto que estamos enfrentando, yo hasta me atrevo a aseverar que es religioso. Es que lo es. Es que lo es. Mire, yo creo que hay dos bandos. El bien y el mal. Podríamos decirlo así. Primero voy a presentar qué es el bien y qué es el mal. El mal es aquellos que eligen el resentimiento como forma de vida. Y el bien es aquellos que eligen seguir intentándola, más allá del resultado. Los resentidos encuentran un espacio de redención en los partidos del Estado, porque el Estado toma partido por ese resentido y le dice, yo te voy a explicar por qué vos estás resentido. En realidad, a vos te fue mal en la vida, no porque le intentaste y no te salió, que es lo que suele pasar. Pero es lo que suele pasar con ese que intentan muchas veces. Va y le dice, vos estás así porque esa persona a la que le fue bien te robó lo que a vos te robaba. Por eso yo voy a cobrarle impuestos a ese tipo, para sacarle eso que el tipo empezó a generarse como riqueza, fruto de su esfuerzo y su suerte y su talento. Alguna de ellos es limitada y hay que... Eso desde luego, claro. Pero no solo hay cupos ni fe la botón, si es así. Y lo digo de esta manera para que la imagen nos acompañe siempre, porque se trata de eso, no de otra cosa. Pero esos que son tan constitucionalistas, el discurso se le cae en 2 minutos, porque hay ciertos principios tributarios que se tienen que respetar y son tan constitucionalistas, cuando implementan la parte tributaria. Y es ahí donde hay que decir, no, principio de la confiscatoriedad, que hay que respetar la propiedad privada, te va a ser el artículo 17 de la Constitución nacional. Totalmente, porque los impuestos pasan a ser confiscatorios, porque todo el tiempo va corriendo el límite, y por eso es tan importante la propiedad privada. Miren, a la propiedad privada siempre se la demonizó desde el lado del resentimiento, con apoyo del Estado. Ahora, ustedes no saben el valor que estuvo y que tiene a nivel civilizatorio la propiedad privada.
le dio al sujeto voz propia, porque le permitió envalentonarse frente al rey, porque ya el rey no era dueño de su cueva. Eso le dio vida. El tipo, al saber que tenía un lugar donde el rey no podía entrar, se atrevió a enfrentarlo. Por eso es tan constitutiva del ser la propiedad privada y del individuo. Pero, claro, el Estado que hoy está ahí dando vueltas y que quiere parecerse a ese medioevo que logramos superar en algún momento, viene otra vez por lo mismo, a quitarte la propiedad privada. Ya sea por derecha o por izquierda. Porque como decía Ayn Rand, se trata de lo mismo si uno piensa en esa derecha asociada al nazismo o al fascismo o en esa izquierda asociada al estalinismo. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Miren, prácticamente ninguna. Uno podría decir la derecha cree en la propiedad privada. Pero si tiene que quitarte la casa, ya te lo contó Hitler, te la quitaba, sobre todo si era judío. La izquierda no cree en la propiedad privada, pero para el súbdito, para el líder sí. Entonces, en definitiva, la misma fe comparte que la propiedad privada tiene que ser para el líder, no para el súbdito. Cuando a vos te quitan lo que tenés, es cuando dejas de valer. Y cuando dejas de valer, dejas de quererte. Y cuando dejas de quererte, dejas de existir. Ya no hay nada que te ate a la vida. Por eso logran ejecutar genocidios, llevarte puesto y reducirte a un ser miserable que no se revela, porque no tiene de qué agarrarse para poder revelarse. Y ahí es donde nosotros empezamos a resistir, y eso que los tiene, es lo que los tiene a ellos tan preocupados. Porque las redes, bueno, tienen hoy el papel que tuvo la imprenta para poder salir del medioevo. Nosotros ahora, gracias al celular, estamos saliendo de este nuevo intento de medioevo que tienen entre manos y que no tenemos que dejar que suceda. Y hay una cosa que hay que ser muy consciente, los cambios son paulatinos. No es de un día para otro. Yo sé que muchas veces nos deprimimos porque sentimos que no sacamos los votos que esperábamos o porque empiezan a pasar ciertas cosas que debilitan la perfección con la que fantaseamos. Primero, hay que entender que nada es perfecto. Nosotros no somos perfectos, por lo tanto no vamos a tener el gobierno perfecto. Pero sí podemos tener un gobierno que siga luchando por la propiedad privada y por el individuo. Por eso que vino a traernos el liberalismo y que están empeñados en que se marchite y no crezca, no florezca. Es ahí donde nosotros tenemos que apoyar más que nunca, regando esa planta como podamos, sacándole el líquido a estos, porque las cajas las tienen ellos. Hay que sacárselas. Por eso son fuertes, porque el termo rojo se alimenta de nuestro dinero, de nuestro líquido. Y la única forma de debilitarlo es simplemente achicando el Estado a la más mínima expresión y que sea esto. Fíjense, está seco. Ya no tiene poder. Este es nuestro objetivo. Reducir al Estado, porque es el lugar donde ellos se enquistan para saquearnos, inventando impuestos, regulaciones, tasas. En Argentina hay más de 150 impuestos, regulaciones y tasas, que aunque me digan, no, la tasa no es un impuesto, no es optativo. Es un tributo. Bueno, miren, ¿saben cómo se llamaba el recaudador de impuestos según el Evangelio? Saqueo. Siempre nos lo dijeron. Siempre. Nada más que ahora cada vez tomamos más conciencia, porque existen las redes. Y es el momento de no aflojar aún frente a las dificultades que cada vez son mayores, porque nadie dijo que iba a ser fácil, ni lo va a ser. Pero desde lo evolutivo nosotros tenemos que pensar esto como una cadena de postas. Tenemos que dejar más información el que viene. ¿Para qué? Para que ese Estado totalitario, parasitario, deficitario y corrupto no se lo lleve puesto. Por eso no tenemos que sacar fotos, tenemos que sacar radiografías. Esto es una radiografía. Ya sabemos quién es el responsable de por qué hoy estamos así.
porque para sostener esto entero, básicamente hay que recurrir a los impuestos, a la alta presión impositiva, a los tributos, al endeudamiento, ya sea interno o externo, y a la emisión monetaria, que es su impuesto. Yo cada vez que me cruzo con un estatetal, porque son estatales, viven agarrados al pezón. Si Edipo tuviera que escribir esta tragedia hoy, describiría de estatetal como un tipo que se arranca los ojos para cobrar un subsidio por discapacidad. Literalmente. Y cada vez que me cruzo con un estatetal me encuentro con algo que a mí me llama la atención, y es que él me dice, abajo el Fondo Monetario Internacional. Y yo le recuerdo a ese tipo que si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, él no cobraría su sueldo. Porque Argentina se endeuda para sostener el delirante gasto público. O sea, ese tipo que está despotricando contra quien lo mantiene, nadie se lo hace saber, y es conveniente subrayárselo para que cada vez más se sepa cómo el Estado se autofinancia, que en realidad no se autofinancia. Saquea. Porque cuando se endeuda, no saquea futuro. Cuando emite, no saquea en el presente. Y cuando nos cobra impuestos, también. Porque la emisión es un impuesto. Y el impuesto en sí es un impuesto. Son formas de saqueo solapadas, básicamente para que nosotros mantengamos a personas que se sienten que tienen el color sangre, que tienen la sangre color uva. Como si estuviéramos en el medioevo. Por eso ellos dicen algo que a mí siempre me impacta, pero que los presenta a nivel social, porque te muestra de qué están constituidos. No quieren ser controlados como no quería la realeza. No quieren ser controlados. Y en realidad la frase que hay que adaptar de la monarquía francesa es: a falta de auditorías, buenas son las tortas que nos llevamos. Porque se llevan tortas de dinero que ellos no quieren que las controlemos. Sí. ¿Viste que no te reporté con los pelis que te debo de tener? El consejo de la que Colombia se estaba utiliza la matrícula y todo lo que tiene que ver con las certificaciones del privado para finalizarlo allá por Iti en Colombia. Obvio, no puede justificar sus bienes. Listo, ya está todo dicho. No puede justificar sus bienes si no quiere que le caiga la SIGEN para que dé explicaciones. Ahora bien, voy a terminar con una imagen que a mí siempre me impactó, pero que los va a poner a ustedes en contexto para que sepan lo difícil que es esta lucha que tenemos por delante. ¿Cuándo toma conciencia Luis XVI que había un sistema que estaba colapsando y se estaba cayendo, que la realeza en cierta forma llegaba a su fin? Luis XVI cagaba en un trono hueco. De ahí viene la expresión: me voy a sentar en el trono cuando voy al inodoro, porque los tronos eran huecos. Hasta era un honor que el rey cagara frente a la gente que lo iba a visitar. La gente se sentía honrada. El rey estaba cagando frente a mí. Tremendo. No se pone colorado, quiere decir que si está cagando frente a mí, me considero una persona importante porque me está mostrando algo muy íntimo. Pero el rey cagaba y cagaba y cagaba, y ese trono de se llenaba de caca. Pero un momento esa caca la tiraban por una ventana y caía en un vertedero especial, el vertedero real. Porque era la caca del rey, pero era cualquier sorete. Del otro lado, y esto es lo loco, había gente, y cada vez que la caca salía por la ventana, aplaudía. Le aplaudían la caca del rey. Bueno, ¿cuándo se da cuenta el rey que está el poder terminado? ¿Cuándo iban a aplaudir? No dejaban de aplaudir. Cuando no había gente aplaudiendo. Un día vio que su caca salía volando y no había gente aplaudiendo. Acá nosotros tenemos un problema, y me interesa que lo tengamos muy presente porque de eso se trata la lucha, contra el que tenemos casi todo que perder en principio, que se llama pulsión de muerte. Hay gente que goza autodestruyéndose. Hay gente que goza viviendo en la mierda. Goza.
Y Lacan diría en este momento, si estuviera acá sentado, contra el goce no se puede ir. Tenés un problema. Y es verdad, contra el goce no se puede. Uno podría calcular en términos, si querés, estadísticos, que la pulsión de muerte la tenemos en 20 y pico, 30%. La idea es que se vaya lentamente reduciendo. Pero tenemos que convivir con eso, porque todavía hay gente que sigue aplaudiendo la mierda. Y se la siguen tirando en la cara y sigue aplaudiéndola. Un 33, un número casi cristiano, 33, sacrificio. Quieren vivir sufriendo. Es muy loco porque hay religiones que le dan espacio de redención al resentido. Y las que proponen sufrir como forma de vida y demonizan la riqueza, no tengan dudas. Es una religión que le da espacio de redención al resentido. La realidad es que nosotros tenemos que jugar ahora con esta variable. Y para evitar que ellos ganen, lo que hay que tener es presente esta variable siempre, porque eso hace que no te deprimas. Hay un 70 que tenemos que salir a conquistar en el buen sentido. Cuando digo conquistar es a contarles cómo de verdad funciona esto que les acabo de mostrar, cómo esta maquinaria atroz llegó para quedarse. Pero gracias a las redes, ahora está empezando a caerse este paradigma. Ya no tiene garantizado el éxito como si lo tuvo durante años. Ya ahora empezamos a poner en duda que los artistas sean financiados. Antes nadie lo ponía en duda. Empezamos a poner en duda que la universidad, ¿por qué yo tengo que estar financiando si yo no curso? Y encima la financia un tipo pobre que nunca va a ir a la universidad. Estas preguntas que antes no nos hacíamos o estaba prohibido hacerse, ahora llegaron para quedarse. La idea es, como las preguntas generan inquietudes, contagiar a los demás con interrogantes. Y con estos, que son tan necesarios para sacar a la Argentina adelante. Sigamos haciéndonos preguntas incómodas y haciéndoselas a los demás. Yo cada vez que voy a la televisión me encargo de eso y gozo. Y es toda cara de confusión que le genera tener otro a esta pregunta que no está dispuesto a tolerar. Eso me parece que es o debería ser para siempre nuestro camino. Por eso los invito a recorrerlo juntos, pero como individuos, no como masa. Gracias.